a través del tiempo. Pero ya cuando hablamos de ontogenia, pues un sinónimo de esto significa morfogénesis. Ahí su palabra, el origen de las estructuras morfológicas. Am, ya la misma ontogenia u ontogénesis puede ser el desarrollo de un organismo específico y que va todos esos procesos involucrados en ese desarrollo, desde la fecundación a todo ese proceso de embrión, feto, va como neonato, lactante, mayor, menor, preescolar, adolescencia, adulto, hasta la senilicencia, es decir, hasta adulto mayor. Todo ese proceso, a eso se le denomina como ontogenia, al proceso de desarrollo de un ser vivo. Usted va a encontrar, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en la parte embriológica. Ya sabe que embrio es la única parte que estudia ese desarrollo de esas estructuras en este periodo, pero la ontogenia va un poco más allá, va viendo esos cambios que surgen en la adolescencia, porque aún tiene cambios usted a nivel neuronal, en otros sistemas, claro, y ya en la senilitud va perdiendo todo eso. Y esa ciencia que estudia desde que se fecundó hasta allá, que va a morir, pues ahí se denomina como ontogenia, para hacer la diferencia con el término de ayer de filogenia. Am, una pregunta, ¿cuántos llevan embrio? Solo que levanten la mano aquí, embriología. Ujú, 14 horas. muy bien, gracias. Bueno, ahí se les hará un poco más fácil en ese sentido algunos términos o algunas estructuras. Nosotros nos enfocaremos específicamente en la parte del sistema nervioso. Hay otros aspectos que abordarán en ese curso de embriología. Pero así de entrada, lo que usted le mencionan en el desarrollo de su sistema nervioso es sobre las vesículas encefálicas primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una imagen que va a ser usted la que probablemente va a ir recordando, donde se van a surgir la mayoría de estructuras que por lo menos vimos en la primera clase. Esas vesículas, vea que esto es un embrión con algunos cambios que iremos comentando, su porción rostral y caudal. ah, y pues aquí haciendo una magnificación, vea que se subdividen, por lo menos aquí en colores, y van tomando algún nombre específico. Se subdivide inicialmente en un cerebro anterior, un cerebro medio y un posterior. O, un nombre más técnico, un presencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Que eso tiene, usted le va a encontrar correlación cuando leemos con el tallo encefálico. Pero a medida que van pasando cuarta, quinta semana, va a ir sufriendo ciertos cambios. Am, todo ese ser que nació pues de dos células. Esas vesículas de ser primarias pasan a ser secundarias. Algunas sufren algunos cambios, otras continúan solo con cambios internos. Vea que la vesícula del cerebro anterior o prosencéfalo va haciendo algunas dilataciones. Esas dilataciones son las que le van a formar sus hemisferios cerebrales, las estructuras del diencéfalo. Recuerda que esto lo estamos hablando de su tálamo, hipotálamo, etcétera. Y ya inferiormente tiene su mesencéfalo, que ya es una parte de su tallo encefálico, rombencéfalo, que va dando la estructura del puente, de la médula oblongada y cerebelo. Todas estas estructuras vamos a ir viendo en detalle, porque al final lo que le va a dar es todo esto. Al final usted tiene aquí un corte sagital, vea de la parte anterior, que está su cavidad nasal, y se dirige por la línea media hasta la región posterior. Vean que de esa gran subdivisión de vesículas primarias, secundarias, van a darse las estructuras finales que usted tiene. Uno, que el cerebro anterior va a denominarse el telencéfalo, que es la estructura más anterior, y se desarrolla en los hemisferios cerebrales, esa estructura en amarillo, va a tener algunas comisuras. Recuerda que comisura es un punto de unión que me va a conectar todas estas áreas del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. De ese mismo cerebro anterior del prosencéfalo se dan esas dos vesículas, el telencéfalo y el diencéfalo. Esto lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la clase. De ese diencéfalo, aquí por colores, pues
está su estructura del tálamo, que sirve para la sensibilidad, y tiene su hipotálamo, el que regula la actividad endocrinológica. Usted verá algunos, aquí en morado, son algunos espacios que se encuentran en todo, son algunas cavidades que están llenas de líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es una sustancia que se encuentra irrigando todo el tejido encefálico para darle nutrición. Recuerde que ahí no lo hace como sangre, sino que lo hace como un ultrafiltrado, y es donde viene su líquido cefalorraquídeo. Pero de estas estructuras se van a derivar algunos ventrículos, que eso lo va a encontrar, por lo menos en esta vista, no están tan identificables, pero ahí se va a acumular para darle irrigación al resto de su encéfalo. En cada uno va a ir encontrando un ventrículo lateral, tercer ventrículo, que no sé si consigue ver este espacio aquí pequeño, eso cerca de su tálamo. Ahí esto se conoce como tercer ventrículo. Y si nos vamos al cerebro medio, va desarrollando, vea su mesencéfalo, esto aquí en estructura en verde, y al cerebro posterior vienen las estructuras denominadas como rombencéfalo. Ese rombencéfalo tiene su protuberancia, su medulo elongado, cerebelo, y algunas cavidades, como el cuarto ventrículo. Ve que son una serie de estructuras que usted, por lo menos en esa imagen, le he enumerado, y las irá, por lo menos al final del curso, cuando se le coloque una imagen, un corte sagital en una resonancia, usted será capaz de, por lo menos, identificar la mayoría y conocer de forma normal para identificar si eso es anormal o no. Una forma un poco más limpia, no tan contaminada con las etiquetas, pues vea del prosencéfalo, o sea, esas estructuras como tal, vea que el mesencéfalo o vesícula secundaria, pues esa no cambia, se continúa con el mismo nombre. Ya las estructuras del rombencéfalo, ahí sí hay una que se llama mielencéfalo y metencéfalo. Iremos viendo las estructuras que se dan en ese sentido. Ese es por ejemplo, un panorama general desde cuando se van formando esas vesículas y qué es lo que le formó o qué es lo que usted tiene, un individuo forma una vez alcanzando la madurez. Pero obviamente usted va a tener que ir analizando esos pasos desde el periodo de la fecundación. Vemos un recorrido así bien superficial, y eso, como le menciono, es algo más detallado de la parte del curso de embriología, pero para hacer ese contexto lo analizaremos. De que esta es una imagen ahora con las cirugías, cirugías abdominales. Hay a través de laparoscopía. Eso quiere decir que el cirujano entra con una cámara y puede utilizar pinzas para hacer cortes, hacer amarres, etcétera. Y esto, pues incidentalmente, un cirujano, como eso tiene una cámara y siempre se graban esas cirugías con fines didácticos o para también durante el proceso, era alguna cirugía de ovario, lo más seguro. Y vean cómo es que esos folículos que tiene aquí el ovario, algunos estaban pues madurando, y en ese momento se estaba dando el proceso de la ovulación. Eso que ustedes, compañeras, sienten aquí cada mes y medio, etcétera, depende de su ciclo, regular o irregular, pues lo que va observando hasta que sale su óvulo. ¿Para qué? Pues ya cuando sea una subespecialista, no sé, cuando usted quiera ahora, darse el proceso de la fecundación. Pero vea esta imagen, pues me llamó bastante la atención cuando emite por lo menos el proceso de la ovulación. Pero una vez que se da esto, va a tener que, en la primera semana, vamos a ir viendo esto por semanas, ocurre en este óvulo que tiene su corona radiada, que son todas estas células, la zona pelúcida, y vienen pues los espermatozoides, y alguno que es el más hábil, eh, el más destacado, pues el más nutrido, etcétera, que tiene la capacidad de atravesar esta zona pelúcida, va a perder las proteínas de la cabeza del espermatozoide, el acrosoma, y después penetrar. Ese proceso de penetración pues hace que se continúe en el proceso de desarrollo del óvulo.
a través de un proceso de meiosis que usted irá evaluando propiamente, pero ya desde ahí comienza el fenómeno pues de la fecundación o el fenómeno de la vida. En esa etapa, obviamente, cuando hay estas células con 23 cromosomas cada uno, ya se unen, comienzan ahí sí a darse una alta actividad metabólica para que esas células que se unieron comenzar a producir pues el doble. Estas ya son las denominadas células madres. En la primera semana pues van haciendo esa multiplicación siempre doble. Van de 2, 4 y así cada una se va replicando. Ve que en todo este proceso no es así tan simple como se lo estoy mencionando. Cada una de estas células tiene a través de sus núcleos, tiene un código genético, que es lo que le permite hacer esta secuenciación, porque es lo que estamos comentando previamente. Hay como todo un algoritmo, un script, eso que hacen los programadores, los informáticos, de ir viendo paso a paso qué es lo que va a realizar. Pues estas células ya tienen esa programación y eso lo han adquirido a través del proceso de la filogenia y esos genes de 23 y 23 a 46 pues comienzan a hacer toda esa etapa. Vamos con la etapa, vea que aquí todavía estamos en la primera semana, van con 2 células, se van multiplicando a 4 y como que tuviera como una, o sea, esa frambuesa o la mora que tiene ese montón de pelotitas, cuando llegan a una replicación pues tan alta de que son contables estas células, esto se puede hacer a través de microscopía, por lo menos la evaluación de esto, hay un número que va de 12 a 64 células de estas. Cuando llega en promedio, algunos libros lo toman como de 32, como Moore, eso toma un nombre. Es decir, eso se le conoce como mórula. Por eso le decía asociación con esas frutas de las moras, que son similares, tienen ese montón de bolas, de pelotitas ahí, y que se van concentrando. Ve que aquí, esta capa externa de tejido, siempre es la zona pelúcida. Vea que vamos aquí al tercer día. A medida estos cambios, pues claro, pueden tener una variación de horas a días, pero en promedio, más o menos al tercer día ya usted tiene, fue una mórula. Pues. Si se vaya para atrás, usted al tercer día de fecundación ya era una mórula. Y esto sigue multiplicándose. Solo que vea que aquí están todas concentradas en la parte central, pero después comienzan a ocurrir ciertos cambios. ¿Cuál es el siguiente cambio? Que ya vino de la formación del cigoto, una célula se comenzó a dividir, formó 2, 4, 6, 8, llegó a las 32 o hasta las 64, y en ese proceso ve que esto se está dando a nivel de la trompa de falopio. Tuvo que ser captada por las fimbrias, que son como unos pelillos, por decirlo así, captan aquel ovocito secundario que salió para que después sea capaz de ser fecundado allá en la ampolla de la trompa de falopio. Pero en ese recorrido, una vez que ya fue fecundado, que él entró y hizo la subdivisión, comienzan a haber cambios internos. Vea que antes era un acúmulo de estas células madre aquí. Ahora hay un espacio y vea que se van concentrando en una región superior y formando pues una forma concéntrica. Aquí a este se va introduciendo un líquido a través de la estructura de la zona pelúcida que se le denomina como cavidad blastocística. Este líquido es el que se puede obtener ahí dentro de la cavidad uterina. Eso permite una división de una concentración de células madres superiores y esta parte concéntrica. Siempre va a estar rodeado. El objetivo de este paso, por lo menos en esa programación genética, es armar esta cavidad. Iremos viendo que a medida que se van dando estos pasos, va formando una infinidad de cavidades que obviamente van a tener una función específica. Ve que ya iremos detallando esos nombres, pero a este proceso en donde se acumulan estas células
se le va a conocer como embrioblasto. Recuerde que blasto significa célula inmadura. Am, y esta embrión, porque todas estas células se van a dedicar a darle la programación y la formación de estructuras del embrión. O sea, todo lo que usted era como ser van de esta parte. Y la región externa, todo este círculo, esto que le estoy mostrando aquí, eso se le va a denominar trofoblasto. Aquí la primera subdivisión funcional que tiene a esto de su embrión en embrioblasto y trofoblasto. Embrio, pues estructuras de su embrión, y trofo quiere decir nutrición, alimentación, es decir, de dónde es que va a adquirir la nutrición todas estas células, porque cada vez ellas están trabajando y ocupan energía, ocupan factores de crecimiento. Mismo que usted, para crecer y todo, necesitó leche, etcétera, buena comida. Pues así el trofoblasto tuvo que darle soporte a esas estructuras. Y a ese espacio, si nos toca darle un nombre a esa estructura, se le llama como cavidad blastocística, a esto aquí. Ve que aquí más o menos vamos el tercero y cuarto día, posterior a la fecundación. Si seguimos, aquí ya la zona pelúcida, recuerde que es esto que observa aquí, un tono celeste, un poco azul más pálido, eso se va perdiendo a medida que va entrando más líquido en la cavidad blastocística. Y después siempre va a mantener esa distribución del embrioblasto y la estructura externa del trofoblasto, pero haciéndose mayor la replicación de esas células. A esta estructura también, cuando ya tiene ese espacio aquí, a esta cavidad, se le conoce como blastocisto. Cisto siempre es un acúmulo de líquido. Usted va a escuchar un quiste. Quiste viene de cisto, cistocele, etcétera. Después vamos a ir asociando esos términos. Pero por la inmadurez de esa cavidad se le conoce como blastocisto. Aquí ya perdió el siguiente paso, o en esa secuencia de eventos fue que desaparece la zona pelúcida al cuarto día. ¿Por qué? Porque esto va a tener que ir a implantarse allá a su endometrio. Aquí estamos en la trompa de falopio, solo que vamos a tener que llegar allá al cuerpo uterino para que pueda implantarse. Y aquí, usted pues llegó más o menos al sexto día, ya como este proceso se va tardando, discúlpale. Y siempre continúa con esa estructura del embrioblasto y el trofoblasto, que estaría aquí en amarillo. Aquí es un blastocisto y alcanza el epitelio endometrial. Para que ya una vez que se da el proceso de la implantación, ahí ese epitelio cambia y lleva el nombre de deciduo. Esto son términos que corresponden más a la parte embriológica. Vea que aquí no hemos ido entrando en la parte del neurodesarrollo, pero es importante que comprenda este proceso. Una vez que ya está en el epitelio endometrial, pues esto va a ser un proceso de penetración aquí. Aquí viene y se agarra, ¿no? Aquí este esto es un parásito, se va a adherir y va a comenzar a hacer ciertos cambios. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya más o menos al final de la primera semana, de aquí el séptimo día, eso que usted denominó como embrioblasto, pues sufre una otra subdivisión funcional, que quiere decir que algunas células se van a seguir concentrando aquí superiormente y otras de forma en la base. Eso toma un nombre y a las superiores se le denomina, es decir, que su embrioblasto se va a convertir en dos capas, una que va a formar el epiblasto. Esto de epi significa arriba de. Siempre que usted va en macro, va a utilizar bastante eso. Epi es arriba de. Entonces, forma esta estructura, todo esto ahí, va a ser el epiblasto. Y esa estructura que ve como en medio amarillo, marrón, café, no sé, tanto color que hay, pues hipo significa abajo de hipoblasto. Entonces, su embrioblasto se subdividió en dos capas, epi e hipoblasto. Pero de la misma forma, el trofoblasto, que era toda la estructura que estaba
aquí externa y que le iba a dar nutrición a esas estructuras, a su embrioblasto también se subdivide y se denomina esto como cito y sincitio trofoblasto. O sea que hubo una subdivisión de las dos, tanto del embrioblasto como del trofoblasto. Cito siempre significa células, es decir, que ahí es donde se van a quedar para después formarle la placenta, las membranas y anexos que le van a dar la nutrición al embrión, porque ahorita no están formados, ellos están iniciando en esa etapa. Y sin sitio, em, van a ser todas esas estructuras que van penetrando hacia la decidua, hacia el endometrio. Um, endo significa interno, endometrio. Su útero tiene ciertas capas y la más interna es el endometrio, que es el tejido donde se está adheriendo. Esto lo hace, esa implantación lo hace generalmente ahí en el cuerpo uterino, al fondo. Entonces, es importante que vaya haciendo esta secuencia. Ya tenemos prácticamente siempre doble. Va viendo que el programa genético dijo, bueno, vamos a hacer doble cada vez las cosas y formó del embrioblasto, e hipoblasto. Y su trofoblasto se dio en citotrofoblasto, esto aquí, y el sincito, lo que fue penetrando. Es el objetivo que va a alcanzar, si estos son vasos sanguíneos, estas son glándulas, porque hay mucha secreción mucosa ahí para mantener viable ese tejido. Entonces, si ve más o menos ese recorrido, este compañero tiene sus ovarios ahí y este proceso se está dando continuamente la formación de un ovocito primario y secundario cuando ya es liberado. Em, Y una vez que cuando se da aquel proceso de la liberación del ovocito, es captado aquí por las fimbrias, esto es su trompa de falopio, aquí es el cuerpo uterino, obviamente esta es la cavidad, esto que tiene aquí son fibras musculares, es el miometrio, mio significa músculo, entonces es liberado, llega a esta etapa, la ampolla, y es donde vino algún buen espermatozoide que pasó todo ese recorrido y alcanzó, penetró la corona radiada, la zona pelúcida y comenzó a formar el cigoto, estructura de la unión de esas dos células. Ahí vino la etapa de 2, de 4, 8, hasta llegar a esa etapa de 12 a 13 células que forman la mórula. Y esa mórula pues fue avanzando. Aquí hay un mecanismo que le ayuda de peristaltismo a nivel de la trompa y comenzó a penetrar aquí ese líquido que tiene dentro de la cavidad y formar la cavidad blastocística. O sea que esto aquí ya se denomina como blastocisto. Tiene su embrioblasto y su trofoblasto que después ya se fue a implantar en la pared posterior del útero. Una vez que está ahí, comienza, pues va a tener que seguir y adentrarse en todo su endometrio, ahí donde toma el nombre de deciduo. ¿Okay? Entonces vea que todo esto ocurrió en la primera semana. O sea, usted trabajó bastante en su primera semana de vida. Ahí, pero esto no acaba, ¿verdad? Y va a tener que seguir en ese proceso. Ve que estas son algunas imágenes microscópicas de, aquí le muestra por lo menos el tamaño real, esos 6 milímetros, y cuando se están dando estas subdivisiones de una célula madre a otra, que también se le denomina como células pluripotenciales, ve cuando va en la etapa de 2, 4, cuando ya ha tenido pues una alta replicación y ha formado el trofoblasto y el embrioblasto, que sería en esta región, cuando va alcanzando, está la parte del útero, está aquí el endometrio, y va a alcanzar pues la penetración para entrar. Eso lo va a hacer porque vea qué inteligente es el sistema. Llegó y tiene que darle a alguien nutrición. Y eso lo va a alcanzar a través del aporte sanguíneo que llega hacia su endometrio, si era la capa interna de su útero. Ahí va a tener los nutrientes por la alimentación de la madre, si se alimenta bien, claro, no va a salir todo desnutrido, pero va a ser la fuente de energía para todos los cambios que van a surgir.
Pero nuevamente aquí es casi, pues casi nada, 0,2 milímetros. Es más grande el chip que le quiere implantar Elon Musk ahí en el cráneo. En relación a esto, obviamente, va haciendo una diferenciación. Vamos a ahora entender qué es lo que pasa más o menos en estos cambios. Estas son imágenes que entenderá posteriormente sobre ya el proceso de neurodesarrollo. Ahorita vamos en este punto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ve, ya hizo esas diferenciaciones. Ya entró aquí tiene su endometrio, se forma, ve aquí un coágulo. Aquí entró su embrión. Pero ese embrión sigue teniendo una alta actividad metabólica. Y lo que usted denominó como epiblasto, esto aquí, se lo va ubicando, esa estructura azul, tiene su hipoblasto, continúa aquí, ve que va haciendo una separación, va aumentando de tamaño y forma otra cavidad. Está aquí, la que se le denomina como cavidad amniótica. Esta cavidad es donde se va a albergar pues, líquidos importantes para mantener nutrido a lo que sería la parte embriónica. Obviamente esto va a ir haciendo ciertos cambios en los siguientes días. Pero ve que también se forma otra cavidad. Esta cavidad se le denomina inicialmente como, tal vez lo que más va a recordar usted es como saco vitelino primitivo o primario. Am, o su sinónimo de cavidad exocelómica. Porque celoma significa cavidad, entonces ahí como redundante, pero ¿para qué nos va a ir sirviendo esto? Bueno, la cavidad amniótica es donde se ha visto cuando nace un niño que está como en una bolsa, todo ese líquido pues es el amnios. El amnios es donde va a pasar esa nutrición para el niño, pero para el embrión y para el bebé. Pero todo esto lleva un proceso también de depuración, de filtración. Es decir, estas células a medida que han ido trabajando tienen sus desechos y esos desechos los van procesando en este nivel, en el saco vitelino primitivo. Por eso es esa cavidad un poco mayor. Vea que lo mismo a nivel de el trofoblasto, que usted ya lo dividió en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, acuérdate que cito son todas estas células que van a estar alrededor y el sincitio es la penetración hasta alcanzar por lo menos estos vasos sanguíneos. Esto va a ir extendiéndose. Esto estamos aquí en el noveno día. Am, ¿Qué es lo que sigue después de esa formación de dobles cavidades, de la cavidad amniótica, de la cavidad del saco vitelino primitivo primario? Pues se va ensanchando. Vea que a nivel del sincitio trofoblasto ya alcanzó una mayor irrigación. Esto va a facilitar mucho más el paso de nutrientes hacia todas las estructuras del resto del embrión. Seguimos con la cavidad amniótica, solo que si se recuerda, esta estructura, esto que está aquí, se va a ir ensanchando para cada lado, porque va a ir como obliterando o cerrando esta membrana, que se llama membrana exocelómica, que es la que limita a su saco vitelino primitivo. Ven la siguiente imagen, lo que hice fue que esto se va a ir aumentando de tamaño. Aquí vamos para el día 11 y 12. Continuamos teniendo las mismas cavidades, pero ya aparece esa separación. ¿Para qué va a servir eso? Bueno, al final, ya en el día 13, vea cómo cambió de esto. Lo que hizo fue darle mayor tamaño a esta parte y continuar siempre con el saco vitelino, la cavidad amniótica, su epiblasto e hipoblasto. Eso siempre se ha estado manteniendo en estos cambios. Lo que va aumentando son esas cavidades. Vea cómo está el sitio trofoblasto. El sitio trofoblasto ha proliferado alrededor. Vea que lo que era este punto, pues aumentó en esto, en todo esto aquí. A veces se le conoce como cavidad coriónica, que va teniendo siempre esas mismas funciones de su saco vitelino, una forma de filtración y también de nutrición para lo que sería esta estructura del embrión. Pero vean que nosotros vamos a hacer
un énfasis en esta área. Siempre mantenemos el epi e hipoblasto, la cavidad amniótica y el saco vitelino, que pasó ahora a ser secundario por esos cambios que ha ido surgiendo. Em, Siempre estas cavidades son para mantener abundante líquido de intercambio de sustancias para nutrir a todo ese tejido. Ya tiene mayor aporte por esto de su sincitio trofoblasto. Esto vea que vamos casi al final de la segunda semana, día 13. Todo el resto de las estructuras usted las va a analizar en la parte de embriología. Es decir, la placenta, cómo es que se ha ido formando, pero en la parte neuroanatómica, lo que nos va a interesar es seguir en este punto. Quiere ser un asterisco, pero no me funciona el chip. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ya terminamos la segunda semana? ¿Cuál es lo que nos quedó? ¿Qué es lo que hemos llegado a formar en ese tiempo? Pues bueno, aquí tiene su epiblasto e hipoblasto. Esa estructura, como son dos capas, se le conoce como un embrión bilaminar. Ve que tiene lógica, ¿verdad? Tiene su cavidad amniótica y su saco vitelino secundario. Pero el paso importante de la segunda semana a la tercera, ya estando en la tercera, es que esta estructura de dos pasan a tres. Y ahora se le denomina como un embrión trilaminar. Y es de ahí donde va a surgir el comienzo del desarrollo del sistema nervioso central. Pero ¿cómo se da esto? A este proceso de formación de dos capas a tres capas se le conoce como gastrulación, es el nombre técnico que se le dio. Y significa simplemente eso, a pasar de un embrión bilaminar a un trilaminar, es decir, con tres capas. Aquí es donde se va a comenzar ya la formación de ciertas estructuras. Todas siguen evolucionando, es decir, todas siguen en ese proceso de morfogénesis, pero que nosotros nos vamos a ir con más esta capa. Este es el paso más importante, le recalco nuevamente, de la tercera semana, el fenómeno de la gastrulación, formación de un embrión bilaminar a un trilaminar. Cuando esto sucede, pues ya cambian los nombres. Es decir, usted venía con un epi e hipoblasto. Esto aquí, ¿cierto? Epi e hipoblasto. Ahora toman los nombres de ectodermo, mesodermo, esto aquí sería mesodermo, este continuo, y el endodermo. Términos que son simples y por lógica usted los puede ir deduciendo. Más externo, medial y más interno. Y aquí están pues enumerados su ectodermo, su mesodermo y su endodermo. Cada una de estas estructuras obviamente le va a generar ciertas glándulas, ciertos órganos, pero algo que no se le puede olvidar es que las estructuras del sistema nervioso son derivados de este señor, de su ectodermo. Vamos a ver algunas excepciones de algunas células que vienen de otro, como el mesodermo, pero todo su sistema nervioso central viene ahí, de esa capa, de la capa más externa, ya en la tercera semana de su ectodermo. Pongo un asterisco a eso. Entonces, ¿qué pasa en la tercera semana? Bueno, ese fenómeno de la gastrulación, vamos a formar esas capas que también se les conoce como germinales, germen porque iban naciendo algo más, a este proceso de morfogénesis. Vamos a definir a lo que se llama esto de la estría primitiva, y vamos a también evaluar el proceso notocaudal y notocórteo. Eso es lo que serían los eventos relevantes en la tercera semana. Esto es un embrión pues visto superiormente, como que esté aquí arriba, obviamente haciendo algunos cortes, y usted puede ver esas estructuras. Aquí estaría viendo esta del ectodermo y una forma esquemática. Iremos ejemplificando esas situaciones. Pero ¿cómo se da este proceso de la gastrulación? Bueno, imagínense nuevamente ahí su embrión como tal, completo, de la forma más externa tiene su sinsitio, su citotrofoblasto, y aquí donde tiene las cavidades, cavidad amniótica y la cavidad sacovitelina.
todavía mantiene aquí su epiblasto e hipoblasto, o sea que estamos en la segunda semana. Pero, ¿cuáles son los eventos que me ayudan a iniciar la gastrulación? Bueno, haciendo un corte, esta línea lo que indica es un corte, y usted va a ver superficialmente esta estructura, ya sin quitándole toda esta capa superior. Usted lo que está llegando a ver es esto aquí. Entonces, véngase para acá y comienza, si ve así de forma esquemática, tiene igual su epiblasto e hipoblasto y las membranas, ¿verdad?, que están alrededor formando esas cavidades. Pero ve un punto aquí, como una depresión, una línea. A veces se le conoce como línea primitiva. Y la línea primitiva es el punto de inicio para que usted comience a ser un individuo de 2 capas a 3 capas. Ahí es donde se da, o sea que es el paso limitante, es el paso inicial que desencadena la gastrulación, la formación de la línea primitiva. Am, Vea una imagen real de la que le había mostrado previamente. Sigue siendo una cosa diminuta, pero comienza a observar esta estructura, am, esa denominada línea primitiva, esto aquí. Eso se da en este inicio de la tercera semana. Esto pues, va a ser sumamente importante porque, uno, nos inicia este proceso de gastrulación y otra, nos puede orientar topográficamente en el embrión. ¿Por qué? Porque este se va a dar en una región caudal. Esto va a ser el final, allá como el fondo, es decir, la parte más inferior de su embrión. Entonces nos define ese eje cráneo-caudal. Puedo decir que aquí es la parte más superior, que es la porción craneal, y aquí sería más la porción caudal. Puedo decir que esto es lo superior de mi embrión en esta etapa, y esta es la parte más inferior. Por lo tanto, puede definir también si es lado derecho o si es lado izquierdo, solo con la presentación de esa línea primitiva. ¿Okay? Pero, ¿para qué más va a servir esa línea primitiva? ¿Cómo es que se da esa formación de las 3 capas? Bueno, sigamos aquí adelante. Comenzó, ya formó esa depresión, esa línea primitiva. Ya vamos a ir comentando todo esto que va apareciendo. Pero esa línea, después que aparece, tiene como una pequeña depresión en la parte más superior. Aquí estoy en la parte medial. Se forma un nodo primitivo, un agujero primitivo. Pero esa línea primitiva lo que va a permitir es que las células de su epiblasto, esto aquí, comiencen a migrar. De que, por lo menos aquí a nivel esquemático, lo que hace es que van a introducirse para formar la segunda capa, que es la capa del mesodermo. Pero es que algunas de estas mismas células van a llegar a penetrar hacia la que denominaba como hipoblasto. Y aquí cuando estamos en este proceso, pues ya cambian su nombre. Una vez que ya están establecidas, ahí se habla de ectodermo, de mesodermo y de endodermo. En este momento es que la línea primitiva permitió la migración, fue el evento inicial para que las células de su epiblasto migraran y me formaran las 3 capas. Predominantemente la segunda y llegando a alcanzar también la más interna, su endodermo, de que van penetrando las células que antes denominaba de la capa de su hipoblasto. Esto usted tiene que irlo viendo secuencialmente. Algunas imágenes las tomé de Moore, pero en cualquier texto de embriología pues las puede encontrar. Esto no está así en detalle en el libro de neuroanatomía clínica de Snell. ¿Sí? Son los temas que yo le mencioné que después va a tener que revisar en otros, pero ya el que sigue, ya ahí se va a ser estrictamente en la parte del libro. Muy bien, entonces, línea primitiva, la estimulación del epiblasto para migración y formación de las segundas capas del meso y endodermo. Veo una imagen microscópica, microscopía electrónica, donde tiene ese punto que es el nodo primitivo y la línea primitiva. Ahí esa línea primitiva
esto es súper fino, esto es bien delgado, pero va a comenzar la migración de esas células soltando. Algunos términos aquí están en portugués, pero se entienden cuando se le da lectura. ¿Sí? Va a ir penetrando estas capas, incluso la que denominaba de su hipoblasto. Ahí ya estamos, una vez que se establece, va a formar su embrión trilaminar. El fenómeno de la gastrulación. Obviamente, allá en embrio, usted abordarán, nosotros vamos a seguir estudiando las regiones de su ectodermo, pero de las otras áreas del mesodermo, de las otras líneas germinales, se van a dar una serie de estructuras. Del mesodermo, pues aquí le quedan tejido conectivo, etcétera, de algunas glándulas específicas. El mismo endodermo también va a darle origen a ciertas estructuras que nosotros seguiremos estudiando el ectodermo como tal, todas las estructuras del sistema nervioso que se van a ir originando de la misma. Claro, hay algunas adicionales que iremos comentando en el proceso. Pero vea más o menos una imagen general de las estructuras. Nosotros veremos esto, sistema nervioso en su totalidad, pero también se da piel, uñas, cristalino, es decir, lentes oculares, algunas partes de vías respiratorias, vea por lo menos de mesodermo, la mayoría de músculos, partes más torácicas, relacionadas con un sistema cardiorrespiratorio, incluso la región abdominal, parte del sistema reproductivo y urinario. Y el endodermo, pues ahí siempre hay algunas que pueden tener dualidad y contribuir en una porción de una u otra, por lo menos en estas de meso y endodermo, con sistema urinario, tracto digestivo. Hay ciertos fenómenos cuando usted vaya a asistir, o ya sea cirujano, algunos tumores que se llaman teratomas. Esos teratomas lo que tienen una característica es que provienen de las tres capas germinativas. Y cuando son, como es tumor, es una masa, a nivel de ovario son frecuentes. Y cuando se disecan, es decir, es como usted tiene la masa tumoral y la parte, pues ahí le sale de todo. Le salen pelos, le salen dientes, le sale hasta un poco más de tejido, como cartílago. Y usted dice, bueno, este es un teratoma, porque tiene componentes de las tres capas. Pero obviamente esto usted va a ser crack en la parte de embriología. Nosotros vamos a seguir con esta porción de la estría primitiva. Vamos a ver, vamos a hablar esta parte y para parar ahí y después ir analizando. Vea que son una secuencia de eventos. Yo he intentado hacerse lo más asimilable posible. No se lo conté como historia, pero más o menos se está dando cada uno de esos pasos para llegar al otro. Usted también va a ser capaz de que si en alguno de estos hay una interrupción, pues va a haber una malformación o un defecto o alguna incompatibilidad con la vida. Y ahí pues se va a perder el embrión como tal. Después, solo para agregarle, cuando esta línea primitiva, pues la única función es esa, de iniciar el proceso de las tres láminas. Una vez que ya hizo su función, pues ya no la ocupan. Así como nadie es indispensable, ¿va? En cualquier situación. Entonces él va a quedar como un vestigio y un vestigio que queda como un remanente y queda ya en la región sacrococcígea o incluso desaparece. Pero si esto persistiera, luego algunos ejemplos que pueden generar algún tumor, y como sacro está ahí por la región perineal, entre pues, la región anal, la región de sus genitales, ahí puede quedar una tumoración, dependiendo qué tanto va alcanzando tejidos, pues lesionar las vías uretrales por donde se orina, o sea, el proceso de la micción, y se tiene que retirar, dependiendo una vez que el bebé ya nazca y se puede tomar una cirugía.
¿Por qué se puede dar esto? Vamos a ir viendo que no hay una preparación adecuada en el proceso prenatal. La mujer no tomó ácido fólico, etcétera, o utilizó algún fármaco que son teratogénicos. Eso quiere decir que pueden dar malformaciones. Usó drogas, etcétera, alcohol, tabaquismo. No sabía, pasó 8 meses y no sabía. Y pudo haber generado pues alguno de estos daños. Pero hasta el momento eso, en usted, que yo lo miro completamente normal en algunas aquí en las imágenes, pues como yo esa situación desaparece y queda como un vestigio, como dice aquí, insignificante. ¿Ok? Después veremos que una vez que se oblitera eso, veremos los cambios que siguen en la región anterior. Esto creo que se lo voy a mandar posteriormente. Es un resumen. By the end of the second week of development, the bilaminar embryonic disc, consisting of the hypoblast and epiblast, has formed. Throughout the third week of development, this bilaminar disc differentiates to establish 3 primary germ layers, in a process known as gastrulation. Around 15 days after fertilization, a thickened structure forms along the midline in the epiblast, near the caudal end of... Ve que este punto de la línea primitiva, ve esta como fobia. Esa es una parte de la membrana oral, o la parte que va a estar desarrollando todas las regiones de la cavidad bucal, y se le llama así membrana orofaringea, que también es un punto de referencia. Aquí se desarrolla la línea primitiva, pero esto se da en el extremo más craneal y es notable en esa parte del desarrollo. The bilaminar embryonic disc. This is called the primitive streak. At this stage, the formation of the primitive streak defines the major body axes of the embryo, including the cranial end towards the head and caudal ends towards the tail, as well as the left and right sides of the embryo. At the cranial end of the embryonic disc, the primitive streak expands to create a primitive node which contains a circular depression, known as a primitive pit. This depression continues along the midline of the epiblast towards the caudal end of the streak, forming a primitive groove. Once formed, cells of the epiblast migrate inwards towards the streak, detach from the epiblast, and slip beneath it into the interior of the embryo. This process is known as invagination. The first cells to invaginate through the primitive groove invade the hypoblast and displace its cells. The hypoblast cells are eventually completely replaced by a new proximal cell layer, which is referred to as the definitive endoderm. By day 16, the majority of the hypoblast has been replaced. The remaining cells of the epiblast are now referred to as the ectoderm and forms the most exterior distal layer. Some of the invaginated epiblast cells remain in the space between the ectoderm and newly formed definitive endoderm. These cells form a germ layer known as the mesoderm. Once the formation of the definitive endoderm and mesoderm are complete, epiblast cells no longer migrate towards the primitive streak. Throughout gastrulation, the ectoderm continues to form from the cranial to the caudal end of the embryo, establishing 3 distinct primary germ layers throughout the whole embryonic disc. The gastrulation process is finally complete. Muy bien, siempre la estimulación visual es importante. ¿Alguna pregunta? Y solo es secuencia de eventos. Puedo irlo revisando en las diapositivas y vamos a continuar mañana con el resto de las estructuras. Esperando, en esto de la ontogenia nos tardamos un poco más, que no son